Una vez más nos podemos reunir para este devocional. Gracias al Señor por eso. Espero que todos podamos sacarle provecho a este tiempo que de alguna manera pues se nos está agotando porque estamos terminando el último, bueno, los dos últimos capítulos del libro de Génesis. Estamos en el tema, el título es el que hemos estado tratando, es profecía y herencia de Jacob para sus hijos. Todo el capítulo 49 está tratando este tema, entonces por eso hemos seguido con el mismo título. Lo único que ha estado cambiando es profecía y herencia para quién. Vamos a orar, roguémosle al Señor que nos bendiga esta mañana como lo ha hecho en otras oportunidades y que podamos aprender mucho de este pasaje. Padre, te damos gracias por darnos la bendición de podernos reunir de esta manera, Señor, para aprender algo más de tu palabra. Rogamos, danos tu gracia esta mañana, danos tu bendición, enséñanos y transfórmanos con tu palabra. Concédenos que tu Espíritu obre en nuestros corazones con tu palabra. Lo rogamos por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a leer algunos versos de Génesis 49. Mm, Vamos a leer de seguido las palabras pronunciadas por Jacob acerca de Gad, Aser y Neftalí, y voy a saltar al último verso para leer las palabras a Benjamín y dejar así entonces para otro devocional lo relacionado con las bendiciones de José y dedicarnos a ellas. Entonces, la lectura de hoy va a ser versos 19 al 21 y luego el 27. Dice así: Gad, ejército lo acometerá, mas él acometerá al fin. Verso 20. El pan de Aser será sustancioso y él dará deleites al rey. Neftalí, sierva suelta, que pronunciará dichos hermosos. Y verso 27, Benjamín es lobo arrebatador. A la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá despojos. Bueno, entonces aquí tenemos estos cuatro hijos. ¿Qué se dice de estos cuatro hijos? Profecía y herencia de Jacob para Gad, Aser, Neftalí y Benjamín. Vamos a mirarlos entonces en ese orden. En cuanto a Gad, es hijo de Jacob con Silpa, la sierva de Raquel. Se nos dice que un ejército lo iba a acometer o atacar y que al final Gad acometerá también. Esta profecía prevé la condición de esta tribu, que sería una tribu guerrera eh, fuertemente en este sentido. Podemos leerlo, por ejemplo, más adelante, por allá en Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 8, en los tiempos de David, que se nos dice. También de los de Gad huyeron y fueron a David, al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra, muy valientes para pelear, diestros con escudo y pavés o lanza. Sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como gacelas sobre las montañas.
Imagínense, así los describen ya en el tiempo de David, cuando habían guerras, y se vio cómo eran ellos entonces. La profecía para Gad, entonces, por un lado, muestra sus derrotas, cuando dice ejército lo acometerá, la realidad de unas batallas perdidas, pero también habla de sus victorias y lo más maravilloso como su victoria final, porque dice, mas él acometerá al fin. Así entonces el Señor nos muestra en esta parte no tanto como la herencia de Gad, pero sí la profecía de cómo iba a ser esta tribu o qué luchas iba a tener esta tribu. Después de él viene Aser, también hijo de Jacob y de Silpa. Y de él se nos dice, el pan de Aser será sustancioso y él dará deleites al rey. Con esta profecía nos habla por un lado de su prosperidad. Su pan será sustancioso. Evidentemente no se está refiriendo meramente a pan, sino que la palabra pan aquí representa todo tipo de comida. Entonces podemos entender que va a ser una tribu próspera, que su tierra va a ser fructífera, pero no solo nos habla de su prosperidad, que tendría todo el pan necesario y muchas más cosas, sino que nos habla que tendría manjares. Y esto es bien importante. Tendría manjares y tales que serían manjares reales, es decir, al nivel de reyes. Su comida sería deleitosa, en otras palabras. Y miren, la bendición aquí está en eso precisamente. Por un lado, mire, ¿cuántas personas comen apenas lo necesario? ¿Cuántas personas se mueren de hambre en el mundo? ¿Y cuántas personas pueden tener alimento pero no disfrutarlo? Comer, pero como con amargura, como simplemente para llenar su estómago, pero no para deleitar su cuerpo y su alma. En el caso de Aser, se nos dice que él tendría su alimento en abundancia y que lo disfrutaría. Entonces, Aser sería una tribu feliz en cuanto a su provisión por la profecía del Señor. El tercer hijo que tenemos esta mañana es Neftalí. Ahora hijo de Jacob, pero ahora con Bila, la sierva de Lea. De él se nos dice, Neftalí, sierva suelta, que pronunciará dichos hermosos. Miren, otro hijo que se compara con un animal. Hemos visto el león, la tribu de Judá, el asno, la tribu de Isaacar, la serpiente, la tribu de Dan, y ahora Neftalí, la sierva o el venado. Nosotros casi no usamos la palabra siervos, más bien venados. A diferencia de sus hermanos, como que no tiene una apariencia robusta, como que no tiene una apariencia fiera, como un león o algo así, como que no fuera fuerte en ese sentido, más bien es agraciado. Pero si pensamos en la gacela, en el venado, perdón, en cuanto a la guerra, entonces entendemos que es veloz, es como el venado, que es rápido y que puede dominar las montañas. Pero a este se le mezcla algo bien interesante y es que dice el pasaje que pronunciará dichos hermosos. Entonces nos habla de su gracia, de su atractivo, que además de poder defenderse por su velocidad, será al mismo tiempo agraciada esta tribu. Y esto, por ejemplo, nos llama o nos debe llamar mucho la atención al entender que el Señor hace a todos diferentes.
Y nos debe llamar la atención a no censurarnos cuando no tenemos los dones o temperamentos que tienen otros, porque si bien Gad no es un guerrero como un león, así fiero, si bien Neftalí no es como Gad, así como un león fiero, Neftalí no es de la misma forma. Neftalí tiene lo suyo también. Es un guerrero veloz, pero al mismo tiempo tiene su gracia. Así que fueron así como lo estamos viendo, guerreros veloces que aportaron a la nación, pero con ciertas características diferentes. El mejor ejemplo que tenemos de esto está en el libro de los jueces, cuando encontramos dos jueces allí, uno, una mujer y un hombre, Débora y Barak. Ellos pertenecen a esta tribu y le dieron victorias a Israel en la guerra y lo libraron en un momento difícil, pero al mismo tiempo, mezclado con sus victorias, tenemos allí lo que se conoce como el cántico de Débora y Barak en el capítulo 5 de Jueces. Entonces, noten, pelearon, fueron guerreros, veloces, pero al mismo tiempo, como está diciendo aquí Jacob, es una tribu que pronunciará dichos hermosos, tenía esa capacidad también de crear cánticos. Entonces, era una tribu muy agraciada. Aquí saltamos a Benjamín, al verso 27. Benjamín, el último hijo de Jacob con Raquel. Raquel tuvo dos, José y Benjamín. De Benjamín se dice que es lobo arrebatador. A la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Ahora la comparación es con un lobo y nos muestra con esto entonces que Benjamín también sería una tribu guerrera y que se iba a mostrar así desde temprano en la historia de Israel, porque dice, a la mañana comerá la presa. Es por supuesto un lenguaje figurado. Lo vemos así desde el principio de la historia peleando y ganando sus guerras. A veces hasta ganó guerras que debía perder, digámoslo así. Debía perder alguna guerra, pero fueron guerreros formidables, fueron guerreros fieros como un lobo arrebatador. Así que tanto en lo bueno como en lo malo, eh, ellos fueron buenos guerreros. Y tenemos varios ejemplos de personas que fueron de esta tribu. Por ejemplo, tenemos un juez también, igual que el anterior. Tenemos a uno que se llama Ahod. Y tenemos, por ejemplo, al primer rey de Israel, a Saúl, de esta tribu de Benjamín. De Ahod leemos por allá en Jueces cómo salió a la batalla para defender al pueblo de Israel. Dice, y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, a Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. Y bueno, ahí nos empieza a contar toda la historia de cómo Ahod vino a pelear las batallas de Israel y liberar al pueblo de sus males en ese tiempo. Por supuesto, un tipo de Cristo. De esta tribu también son Esther, que ayudó a liberar a Israel, Mardoqueo su tío, el apóstol Pablo, por ejemplo, ya en el Nuevo Testamento es de la tribu de Benjamín. Así que desde temprano en la historia de Israel vemos que logra sus victorias. Pero luego también dice el pasaje, y a la tarde repartirá despojos, es decir,